En la confinación, normalistas en acción. Yo soy el profesor Rogelio Guerra Espinosa, del Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes algunas ideas, plantear algunos conocimientos y proponer algunas cuestionantes, algunas dudas que ojalá y sean de utilidad para maestros y alumnos estudiosos de la historia. Quiero hablar en esta ocasión de la función social de la historia y la creación de comunidades imaginadas, según el historiador y teórico de la historia Enrique Florescano. El conocimiento histórico ha tenido avances y barreras para constituir un campo de estudio propio, cimentado en teorías, métodos, prácticas y normas que lo distingan de otras disciplinas y saberes. Las instituciones, los intereses y propósitos de los historiadores han afectado al desarrollo de la historia como disciplina científica y su posición en la sociedad. Vamos a remontarnos a los gobiernos del siglo XIX, que ellos inventaron ancestros y lazos de identidad, inauguraron monumentos, ceremonias, héroes, emblemas, por una parte para unir poblaciones y dar identidad a la nación multicultural, y por otra, para dar hegemonía al Estado nacional. Estas manipulaciones del pasado crearon comunidades imaginadas, según Benedicto Anderson, que desafiaron la comprensión y el análisis del historiador. Nos dice Anthony Smith que el Estado-nación es un concepto artificial, inventado, sin raíces en la historia real. Tomemos el caso de México y la construcción de su Estado-nación. En el siglo XIX, los indios, los mestizos, los castas, los criollos, las corporaciones tenían ideas contradictorias y contrarias de nación. François Xavier Guerra dice que desde mediados del siglo había dos ideas de nación que luchaban entre sí. La nación histórica, producto de una larga historia con sus valores, leyes, costumbres, digamos con identidad. Y el proyecto de nación moderna que los liberales querían implantar, es decir, una nación de ciudadanos libres, iguales, que quieren autonomía y soberanía. El Estado-nación como proyecto común. Ese Estado-nación rechazaba o rechaza la diversidad de la sociedad realmente existente, es decir, culturas, etnias, diferentes nacionalidades. Ese Estado-nación, conformado sobre todo en el siglo XIX y en muchas otras partes del mundo, tiende a uniformar, plantea, propone e impone una legislación general, una administración central, un poder único, tiende a crear una memoria histórica, homogeneizando sobre todo en el nivel cultural. Con las instituciones que implanta, inventa tradiciones, inventa ritos, un sistema educativo, un calendario de ceremonias públicas, la multiplicación de símbolos y monumentos a héroes. Entonces, ese Estado-nación primero unifica la lengua, luego al sistema educativo, luego un único sistema económico, administrativo y jurídico. La cultura hegemónica, el nacionalismo, es en esencia la imposición de una cultura desarrollada a una sociedad de culturas primarias, nos dice Jürgen Habermas. La homogeneidad se da a costa de excluir a las minorías étnicas. La construcción del Estado-nación en México maduró en la segunda mitad del siglo XX. Nos dice Luis Villoro que los criollos y mestizos se impusieron y los pueblos indios no son reconocidos en la estructura de esa nueva nación. Redefinieron los conceptos de patria y de nación.
La patria, por ejemplo, ya no es el lugar de origen, ya es considerado más bien la patria como el territorio de la república. La nación ya no es el grupo social unido por la lengua, la etnia y el pasado común, sino que es los ciudadanos que comparten el territorio. Esta construcción del Estado-Nación en México vino a ser un planteamiento y una imposición que contradecía a la realidad nacional, la realidad real. Porque en realidad nuestra nación estaba dividida en criollos, mestizos, indios, castas. Estaba escindida por su historia, porque había una historia previa a la llegada de los españoles. Había una etapa histórica del virreinato, había la constitución de una república. Y el Estado-Nación plantea que todos los ciudadanos son iguales, con un pasado unido o único, pero unido en un discurso integrado. La historia patria, entonces, construye la nueva concepción de identidad nacional y convierte al museo en santuario de la historia patria, como un eje de un programa educativo con la idea de etapas evolutivas con propósitos comunes, que promovió una conciencia nacional asentada en una identidad imaginada. El Estado-Nación fundó una historia cívica y laica, cuyo objetivo era la unificación política de la nación. Impuso un calendario cívico, monumentos públicos, fechas fundadoras de la República, la defensa del territorio nacional, los héroes que ofrendaron su vida por la patria, un gobierno, una integridad nacional, el culto a los héroes, una unidad del Estado-Nación, con un desarrollo histórico, con la cosa pública, la integridad, los paisajes y el culto, decía yo, a los héroes fundadores. Una concepción de la historia, decía también, cívica y laica, pero su propósito era la unificación política de la nación. Entonces, plantearon una nación de ciudadanos. Pero ¿de dónde tomaron esa idea de la nación de ciudadanos? Esta ya venía planteada como comunidad imaginada desde la construcción de la nación de ciudadanos planteada en las Cortes de Cádiz en de 1810 a 1813, que se establecieron asambleas de ciudadanos que adujeron que en ausencia del rey la soberanía se revertía al pueblo, es decir, a la nación originaria. Pero pues esas juntas solo representaban a algunos grupos, es decir, eran solo representantes de unos grupos y hablaban a nombre de todos los habitantes. En la Constitución de 1812 se puso fin a la transmisión hereditaria del poder y se trasladó a la soberanía del pueblo, aunque había un alto debate sobre la representación política. ¿Cuál ha sido la función de la historia y de sus cronistas en el siglo XIX? Pues los actores políticos se convirtieron en cronistas y propagandistas del movimiento insurgente, construyendo el imaginario político de la independencia, exaltando las razones que animaban a sus caudillos contra la opresión de la metrópoli. La función del cronista o del historiador de la primera mitad del siglo XIX era esa, y se prolongó todo el siglo. Ya después se le unieron el museo, la pintura, la novela histórica, la poesía, los monumentos públicos, el periódico, la música, la fotografía, los mapas y después los nuevos medios de comunicación. Así pues, los historiadores se constituyeron en los constructores de la idea de nación. Esa construcción de la idea de nación en el siglo XIX es a lo que se le llama una comunidad imaginada por políticos, escritores, artistas, científicos, creadores. Y allí los historiadores intervinieron de una manera decisiva. Dice, por ejemplo, Luis Villoro,
que en Israel, en Grecia, en Roma, la historia actuó como factor cultural de la unidad del pueblo y como instrumento de justificación de sus proyectos frente a otros. La historia ha sido indispensable en la consolidación de las nacionalidades, tanto en la formación de los estados nacionales como en la sobrevivencia de las nacionalidades oprimidas. Cuando coincidieron la identidad nacional y los derechos ciudadanos, contribuyeron a fortalecer el Estado Nacional como sustento de la República Democrática. Sí, la historia también ha jugado el papel de ser la memoria del poder. Como la recuperación del pasado se hace desde el presente, los intereses que más pesan en ese momento participan en la recuperación de ese pasado. Las genealogías, los monumentos, los anales que legitiman al poder e imponen a las nuevas generaciones el culto ritualizado de esa memoria. Decía Marx, la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. La Inquisición del pasado ha sido política antes que científica. La reconstrucción utilitaria del pasado, las memorias del poder. Por ejemplo, la Iglesia del Medioevo, las revoluciones mexicana e incluso la soviética. Los autores manifiestan su propósito de relatar verdades, no demuestran la autenticidad de sus fuentes, imponen una versión del pasado apoyándose en hechos verídicos, sí, pero modificando el desarrollo histórico, aduciendo fuentes espurias y omitiendo hechos importantes. El poder volvió su tesis ideológica en su explicación, y se aceptó así porque hubo quienes la veían como explicación clara de sus aspiraciones, pero perdió legitimidad cuando otros grupos filtraron otras interpretaciones que superaban o contradecían a la establecida. Cuando hay versiones contradictorias, agudizan la sensibilidad de la conciencia y la crítica histórica. Para los poderosos, la reconstrucción del pasado ha sido un instrumento de dominación. Para los oprimidos, ha sido la tabla firmadora de su identidad, la fuerza emotiva que ha mantenido vivas sus aspiraciones de independencia y de liberación. Las luchas y guerras son vitalizadores de la imaginación histórica y creadoras de versiones contradictorias del pasado. En los tiempos en que chocan dos o más versiones del pasado, se agudiza la sensibilidad de la conciencia histórica. El pasado deja de ser único y se transforma en múltiple. Un proceso lento y controvertido de asimilación del pasado extraño en el pasado conocido. La historia es para describir o para comprender los hechos. En Europa, desde el siglo XVI, la coexistencia contradictoria de varios pasados amplió las dimensiones de lo histórico. Aunque sigue prevaleciendo el sentido pragmático y político, a partir de la Ilustración, el interés empieza a ser inducido por el porqué. De allí surge la primera gran obra de la historiografía moderna, The Decline and Fall of the Roman Empire, de Edward Gibbon. No solo pretende describir hechos, sino comprender el desarrollo humano, sus mutaciones, el desarrollo y la caída de civilizaciones. Él dice que lo conflictó en una ocasión oír a frailes cantando en el templo de Júpiter. Allí se estaban fundiendo antigüedad y cristianismo. En México, desde la atención a partir de la conquista, chocaron dos pasados y luego han venido coexistiendo sin que uno absorba del todo al otro. Fray Bernardino de Sahagún, a mediados del siglo XVI, rescató historia y etnografía en Historia General de las Cosas de la Nueva España. El pasado náhuatl fue desalentado y prohibido por la monarquía española. Se impuso la memoria de los hechos colectada por el vencedor, es decir, las crónicas de los conquistadores.
Ya con los criollos empoderados, cuando Clavijero, 200 años después, en Historia Antigua de México, rescata la cultura indígena, ya las culturas originales estaban muy olvidadas y ninguneadas. Los mestizos y los criollos lo toman como fundamento de sus reivindicaciones y se apropiaron del pasado indígena, que antes lo tenía el Estado español. Era la disputa por el poder. Entonces ya la historia no fue una, pero sí era importante en la legitimación del poder. La élite criolla asume como propio el pasado indígena, pero desvinculándolo de los sobrevivientes indígenas de ese entonces. En los primeros años de vida independiente, Fray Servando Teresa de Mier y Carlos María Bustamante propusieron el pasado prehispánico como sustento de la nacionalidad, pero excluyendo al colonialismo. Entonces se da una oposición irreductible entre el pasado indígena y mestizo contra la visión europea y norteamericana. El conservador Lucas Alamán propuso la herencia hispánica como base de la República, sin el pasado indígena. Existe una contradicción irreconciliable. Por una parte, los liberales crearon el Estado moderno mexicano, laico, descartaron el pasado prehispánico y el virreinato como sustento de la nación. Soñaron con una nación industrial y de blancos, al estilo europeo y norteamericano, de iguales. Pero esto chocó con la realidad, con la desigualdad étnica, cultural, social y económica del país. Quienes fundaron al Estado liberal optaron por el modelo de nación propia como Estados Unidos y Europa. Esta versión de la historia de México, llamada México a través de los siglos, encargada por Porfirio Díaz, se convirtió en una versión que planteaba un proceso evolutivo de un México moderno, decían ellos en ese entonces, pero como si haya sido un proceso evolutivo que culminaba en la radiante época porfiriana. Ese fue el trabajo encargado a Riva Palacio. En el siglo XX se da una nueva interpretación del pasado, porque esa, decíamos, es lo que constituye lo que llama Luis González y González la historia de bronce, la historia oficial. Entonces viene después el siglo XX y se da una nueva interpretación del pasado. En 1910 ocurre la segunda irrupción masiva de indígenas y campesinos en la historia. La revolución se definió como un movimiento de búsqueda de identidad primaria, un movimiento regenerador que incorporó al indígena y al campesino en un proyecto histórico nacional. La posrevolución rescata el glorioso pasado indígena. La historiografía mexicana, sin embargo, ha recuperado, ocultado, mutilado, redescubierto, revalorizado, integrado y amputado el pasado según la lucha política. Esto se atemperó hasta que se consolida el estudio de la historia en las instituciones académicas. El siglo XX se considera como el siglo en el que se tomó a la historia como la reconstrucción crítica del pasado. Una historia a la medida de nuestra civilización debe ser científica, decía Joan Huizinga. Lo místico y fantasioso del pasado puede tener un valor literario, pero no es historia. El siglo XX, padre del movimiento que consideró a la historia como procesos del desarrollo humano y dejó de ver a la historia como memoria del pasado. Entonces viene la desmitificación de las ideas aglutinadoras. Y entonces la historia intenta desmitificar el discurso de los estados-nación para dar paso a una verdadera historia sujeta a reglas. Conocimiento positivo de la experiencia humana. Se estableció una regla, por ejemplo. Una afirmación histórica no tiene derecho a reproducirse, sino a condición
de poder ser comprobada. Leopold van Ranke dice, mostrar lo que realmente ha sucedido. Pero claro, esto trajo un amontonamiento de datos y una reproducción mecánica de archivos. Ruggiero Romano le preguntaron, oiga, ¿y por qué eligió la historia como objeto de estudio? ¿Por qué se dedicó a esto? Y dice, pues para leer bien los periódicos, porque texto, contexto y crítica, es decir, lo filológico, lo semántico y lo conceptual, trae consigo una mecánica que articula el conjunto de conocimientos. La historia como ciencia ha tenido sus raíces y su proceso. Sus precursores fueron Carlos Marx y su explicación economicista a las relaciones de producción. Él fue el fundador de una visión de la historia y de una ciencia de la sociedad. La historia como ciencia de la sociedad. La teoría económica, decía, puede volverse el análisis histórico, la exposición histórica en historia razonada. Él decía que el motor de la historia era el modo de producción y la contradicción entre esas fuerzas de producción. Pero si me lo permiten, esto lo expondré en un video aparte, exclusivamente la visión marxista de la historia y la fundación de la historia como ciencia a partir de Marx y Engels. Ahorita continuamos con algunos otros autores que plantearon, que fueron la raíz del planteamiento de la historia como ciencia, como Max Weber, que impulsó la historia alemana en los ámbitos de la sociología. Continuó la tesis de la historia científica y no política ni institucional. Luego ya hubo otros continuadores en Estados Unidos como Charles Beard y James Robinson, entre otros. Y a partir de sus métodos de análisis científicos, fueron impugnadores de las concepciones históricas fundadas en mitos, en la religión, en los héroes providenciales, en nacionalismos o en ideologías, transformando a la historia en un ejercicio crítico y desmitificador, como decía Mark Bloch, en una empresa razonada de análisis. ¿Es la historia una ciencia experimental? En el siglo XX los historiadores reconocieron que la historia no produce conocimientos comprobables. Igual que el sociólogo y el etnólogo no puede aislar herméticamente su objeto de estudio. Las acciones humanas inextricablemente vinculadas con el conjunto social que las conforma. El arqueólogo Paul Veyne dice que la explicación histórica no es nomológica, sino casual, general. No se puede afirmar qué pasará. Ante las ciencias aparece como simple descripción de lo sucedido. El historiador sabe, dice Novick, que la objetividad plena es inalcanzable, pero sus estrategias racionales determinan lo que es factible. Podríamos decir con Alan Brinkley que aunque la investigación está coloreada por las inclinaciones del escritor, la objetividad, aún como mito, sirve para frenar los impulsos subjetivos del escritor. Entonces, ¿el pasado está muerto? Pues decía Falsot, el pasado se ha ido para siempre. El pasado ya ocurrió. No lo podemos recuperar. Y es verdad. El pasado nunca puede ser realmente conocido. Pero las huellas y evidencias, esas sí son reales. Y con ellas se hace un relato más completo. Aunque la concepción más aceptada de la historia es que no tiene el rigor conceptual de las ciencias sociales analíticas, los resultados de la indagación pueden ser verificados, confrontados y validados, según nos dice David Lowenthal. El pasado no está muerto ni dormido. Habita en lo más profundo de nuestro ser. Conforme lo rehacemos, el pasado nos rehace a nosotros.
La escuela francesa de los anales, como una fuente más de la historia moderna. A principios del siglo XX, los historiadores eran eruditos y eran considerados anticuarios. Valery afirma que la historia es el producto más peligroso que haya elaborado la química del intelecto humano. Además dice que la historia hace que las naciones se vuelvan amargadas, soberbias, insoportables y vanas. Los franceses eruditos fueron a Estrasburgo y Febvre apoyó a Valery en este concepto. Después de la Segunda Guerra Mundial, Marc Bloch y Febvre intentaron recuperar la vieja Clio y la totalidad de lo histórico, porque el positivismo había estancado a la historia en lo político o institucional. La Escuela Francesa de los Anales inicia una relación estrecha entre la historia y las ciencias sociales. La economía, la demografía, la geografía, la sociología, la antropología, lo cual renovó a la historiografía académica y reconsideró la escritura y los fines de la historia. Entonces, las leyes de la economía capitalista fueron aplicadas a la historia. En los Estados Unidos, la historiografía se apropió de las ciencias duras, sobre todo en las décadas de los 60 y los 70. La New Economy History, los métodos cuantitativos, decía, pueden aplicarse a la economía y al proceso social. Pero aunque esta tesis de Fogel y North, quien de paso se ha dicho fue Premio Nobel de Economía, fue devastada por los historiadores, tanto los tradicionales como los de la economía. A pesar de eso, no dejó de influir en algunos. La consecuencia inmediata de la influencia de las ciencias sociales en la historia fue que la investigación histórica se contaminó de crisis, ciclos, coyunturas y transformaciones económicas, demográficas, sociales y políticas. Reconstruyó impresionantes series de producción, precios, salarios, estructuras económicas y sociales. La historia ya no fue una trayectoria lineal y política, con devenires desiguales. De pronto resultó que ahora había tiempos largos de incubación, ahora de pronto había crisis rápidas. Y bueno, el éxito de vincular a la historia con la sociología se difundió, De pronto incluyó al pasado y al presente, al clima y a la naturaleza, la conciencia colectiva, o sea, los imaginarios, las mentalidades, la religión, los mitos y el poder, el desarrollo urbano, el discurso del historiador, los sistemas educativos y alimentarios, el cuerpo, la locura, el género, la sexualidad, nuevos métodos, nuevas preguntas. En Alemania, Ulrich Wheeler, Koka, fundaron la revista Historia y Sociedad para mostrar en ella las interrelaciones entre la política y la sociedad, influidos ellos por el marxismo y por Max Weber. En los 60s y 70s hubo dos cambios muy importantes. Uno fue la cultura popular y otro fue el planteamiento de la microhistoria. En cuanto a los estudios subalternos y la cultura popular, Gramsci acuñó el término clases subalternas y Hobsbawm lo retomó. Los marxistas ingleses, franceses, italianos y rusos dejan de mirar a los caudillos y posan su interés en los grupos populares que hicieron las revoluciones. Lefebvre, Hobsbawm y Thompson, en lugar de estudiar los centros de poder, se movieron hacia las márgenes, hacia el espacio ocupado por los explotados, por los más pobres. En cuanto a la microhistoria, se manifestó tanto en Alemania, Italia, Francia, México y otros países. Se enfocó a vidas individuales, a temas olvidados, pueblos y villas considerados insignificantes, donde se desarrolla la mayor parte de la vida
y normalmente son ocultados por las generalizaciones del enfoque de las ciencias sociales. Claro que este planteamiento de la microhistoria fue criticado por algunos. Por ejemplo, Hobsbawm decía que se abandonó el método analítico por el descriptivo, que la estructura económica se dejó por lo social y la cultura, que el telescopio fue cambiado por el microscopio y que se pasó de lo cuantitativo a lo cualitativo, de lo macro a lo micro, del análisis estructural a las narraciones, de la historia de la sociedad a la historia de la cultura. Casi para concluir, podríamos decir que la marcha de la historia ha sido interesante, profunda y conquistadora. El inglés Burke dice que la última generación de historiadores logró la expansión de lo específico a lo profundo de lo global, que es audaz, confrontada con las ciencias sociales, cuya cercanía había sido el motor que transformó la escritura y el sentido de la historiografía, la democratizó. Ya no es solo el análisis de las instituciones y la vida política, ahora son todos los ámbitos del pasado. Antes narraba, ahora analiza y explica. Antes era la hazaña y lo espectacular, ahora también son los marginados, los sin historia. Los historiadores, desde entonces, ya empezaron a rebatir los antiguos enfoques por insuficientes. Desafiaron la idea de la historia particular y solo para comprender. Afirmaban, las ciencias deben proponer explicaciones causales. Esto incluyó temas y sujetos ignorados y nuevas formas de narrativa y de explicación. Es maravilloso estar vivo en un amanecer como el nuestro, cuando ser historiador es ser parte de una comunidad productiva de eruditos sin precedentes. Y hay disponibles trabajos históricos más interesantes e instructivos que nunca. Hasta aquí podríamos sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, que la historia surge como instrumento de opresores para instaurar sus proyectos de Estado-nación. Luego siguió como legitimadora del poder. Luego resurgió como instrumento de insurgentes y revolucionarios, aunque siguió siendo pragmática. Luego, a la historia le da por desmitificar el discurso de los estados-nación. Algunos precursores de la historia como ciencia fueron Carlos Marx y su explicación economicista y las relaciones de producción. De hecho, fue el fundador de la ciencia histórica. A principios del siglo XX, los historiadores son eruditos y anticuarios, dice Valery, y luego es apoyado por Febvre y Marc Bloch. Y en el siglo XX, en la segunda mitad, se transforma en un instrumento crítico y desmitificador, y tiende a ser retomada como ciencia la historia. Aparte de desmitificar el discurso de los estados-nación para dar paso a una verdadera historia sujeta a reglas. Y retomando, una afirmación histórica no tiene derecho a reproducirse, sino a condición de poder ser comprobada. Hasta aquí podríamos decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Si la opresión existe porque nosotros la legitimamos, pues podemos cuestionarla, pero no cayendo en los mismos errores. Unirse al momento actual de la historia, en la reconstrucción crítica del pasado, exigir veracidad, historia científica, como conciencia de nuestra civilización, separar a la historia de las representaciones místicas y fantasiosas. Pero hay nuevas perspectivas de la investigación y del estudio de la historia. Por lo menos debemos introducirnos en dos, que en la actualidad tienen auge entre los investigadores de la historia y permean en los conocimientos históricos adquiridos en la formación básica: la historia social y la historia cultural. Habría que ver sus características, sus etapas, sus principales representantes, etc. Para clarificar cómo se abordan los temas históricos desde estas perspectivas, se puede
realizar la lectura de Peter Burke, que se llama La historia social y cultural de la casa. Hay una nueva visión de la historia, una nueva visión que es multilineal y multicausal. Una nueva visión de la historia que tiende hacia la descolonización y que tiene nuevas tendencias en la configuración del pensamiento histórico, con la finalidad de repensar y actualizar la visión del abordaje del conocimiento histórico. Está la retrotopía de Zygmunt Bauman, la pedagogía de la memoria, las epistemologías del sur, las perspectivas de género. Pero todo esto requiere que haga yo un video aparte para desarrollarlos mejor. Solo terminaré haciendo algunos planteamientos generales al respecto. Para afianzar una nueva visión de la historia, se debe dar un paso fundamental. Para afianzar una nueva visión de la historia, exige un cambio de perspectiva. Es necesario trascender aquella visión que percibe la historia como lineal, unidireccional, orientada exclusivamente al estudio del pasado, contextualizada en lo cercano espacial y temporalmente, hacia una historia multilineal enfocada en el cambio social, interconectada en diversos contextos y escenarios que favorezca una construcción y un análisis interdisciplinario, donde se destaque que los actores sociales son los agentes del cambio, es decir, los protagonistas del devenir histórico. Para fortalecer este aspecto, sugiero la lectura de Las responsabilidades de la historia, en el libro La historia y las ciencias sociales de Fernand Braudel, sobre todo en las páginas que van de la 19 a la 46. Si en estos momentos se habla de un nuevo mundo, un nuevo orden mundial, ¿por qué no hablar de una nueva historia? Las ciencias evolucionan, han evolucionado. En el caso de la historia, ¿se puede hablar de alguna evolución? Si es así, ¿en qué ha beneficiado esta evolución? Es pertinente una historia multilineal y multicausal. Las nuevas tendencias de la historia son ahora hacia la descolonización. Decía la retrotopía de Zygmunt Bauman, la pedagogía de la memoria, las epistemologías del sur, las perspectivas de género. Pues todos estos temas podrían estar contenidos en un libro de Boaventura de Sousa. Se llama Una epistemología del sur, la reinvención del conocimiento y la emancipación social. Sobre todo el capítulo primero, que se llama Hacia una epistemología más allá de lo posmoderno. Entonces, para finalizar, planteo, ¿existe un paradigma dominante? Si es así, ¿con qué elementos se identifica este paradigma? Existen diferentes tipos de conocimiento. ¿Cuáles son estos? ¿Cómo se caracterizan? ¿Cuáles son las vertientes de las ciencias sociales a partir de este paradigma dominante y en qué consisten? ¿Hay una crisis en el paradigma dominante? ¿Existe un paradigma emergente? ¿Cuáles serían sus premisas? Estamos en un periodo de transición paradigmático. Las ideas de la retrotopía de Zygmunt Bauman son una nueva forma de ver, creer y analizar el pasado. ¿Qué aporta esta nueva elaboración del pasado? ¿En qué impacta esta resignificación de la historia? ¿Cómo explicar ese pasado utópico, es decir, la retrotopía, a partir de la situación actual de los estados-nación? ¿Es posible afirmar que todo tiempo pasado siempre fue mejor? Y en todo caso, ¿mejor en qué?
¿Mejor para quién? ¿Mejor para quiénes? Vale la pena considerar la noción de modernidad líquida que ofrece Bauman para poder comprender a cabalidad esta nostalgia por el pasado y el sentimiento de indefensión que nos genera el futuro. Soy el profesor Rogelio Guerra Espinosa, del Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes. Espero vernos pronto en un siguiente video acerca de la ciencia de la historia. Gracias.